Soy la doctora Mariana Onassis. Esta vez vamos a hablar un poquito de lo que es el cáncer y la genética. Vamos a dar un marco introductorio porque sin duda es un tema muy amplio y muy extenso, ¿no? El pediatra general puede ser el primero en sospechar una enfermedad genética. La rareza del cáncer infantil, como ya lo habíamos nombrado, tiene una incidencia entre 10 a 14 niños cada 100.000. Sin embargo, en síndromes genéticos o con predisposición genética, esto aumenta a 1 al 10%. El diagnóstico precoz es sumamente necesario para evitar que estas masas tumorales extensas sean de difícil abordaje y o toxicidad, y estadios avanzados de la enfermedad con pronósticos ominosos. Algunas de estas enfermedades hereditarias y cáncer estas son algunas de las más frecuentes que nombraré a continuación, como es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el von Hippel-Lindau, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Down y algunos tumores rhabdoides. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, si se acuerdan, bueno, tiene esas son las siglas en inglés y representa uno cada 13.700 niños. Se caracteriza principalmente, es un pantallazo general como les dije, por macrosomía, hipoglucemia neonatal, defectos de la pared abdominal, hemiperplasia, macroglosia y anomalías de las orejas. Acá hay algunas fotitos en donde ustedes pueden ver que no está como achicharrada o todo en forma conjunta los pliegues de la oreja y no se ven bien. Esta es la fase característica. El 10% del cáncer que tienen estos niños que tienen mayor incidencia es el tumor de hígado más frecuente en pediatría, que es el hepatoblastoma, y también el nefroblastoma, que es un tumor renal, si bien no es común, pero aumenta la incidencia en estos pacientes. Entonces, acá además, con menor frecuencia, se destaca el neuroblastoma y el carcinoma adrenal, que por esta mayor predisposición se define que se debería hacer un screening de seguimiento imagenológico en estos pacientes, que correspondería a una ecografía en forma trimestral, sobre todo por el tumor de Wilms, que es el más frecuente, y una ecografía trimestral sumado al marcador humoral, como es la alfa-fetoproteína, que es uno de los marcadores específicos del hepatoblastoma, cada 6 meses. Es decir que, ya sabiendo que este paciente tiene este diagnóstico, podemos hacer el seguimiento o el screening en forma preventiva para que en el caso que este tumor apareciera, uno lo pudiera diagnosticar en forma precoz. Y para los tumores que son menos frecuentes en estos pacientes, como es el neuroblastoma y el carcinoma adrenal, con ecografía sería suficiente. En el caso de von Hippel-Lindau, acá tenemos una fotografía de un fondo de ojo, en donde la frecuencia también es 1 en 36.000. Los hemangioblastomas son los más frecuentes, como los feocromocitomas y carcinomas de células claras, que como ya lo nombramos en alguna de las clases al inicio de las generalidades de tumores, de por sí estos tumores son infrecuentes en pediatría, pero muy infrecuentes o raros, pero aumenta su incidencia en los pacientes con este síndrome. Estos hemangioblastomas, principalmente en tumores del sistema nervioso central, para lo que se recomienda en mayores de 9 años hacer la resonancia nuclear magnética, controles de retina en los mayores de 1 con fondo de ojo, el seguimiento, el screening preventivo, los feocromocitomas, el control o el dosaje de las catecolaminas o de sus metabolitos en orina, y el carcinoma renal de células claras con ecografía. El síndrome de Li-Fraumeni, los sarcomas de partes blandas, los tumores óseos, el cáncer de mama, los tumores cerebrales, las leucemias y el carcinoma adrenocortical son los tumores que aumentan mayor su incidencia.
Generalmente el cáncer de mama ya a la edad de 33 años, por lo cual el screening de control debe ser mucho mayor al habitual de una mujer de esa edad. Los sarcomas de partes blandas a los 14, es parecido en los sarcomas óseos y en los tumores cerebrales. Las leucemias un poquito mayor edad. Esto por supuesto que es la generalidad, no quiere decir que no se puedan presentar antes, ¿no es cierto? Y el carcinoma adrenocortical a partir de los 3. Es decir que los controles y los seguimientos imagenológicos deben acentuarse. Bueno, tumores rhabdoides del sistema nervioso central y del riñón, estos producen alta mortalidad, por lo cual tanto en el riñón como en el sistema nervioso central, en la edad entre el nacimiento y los 4 años se debe hacer rutinariamente ecografía cada 3 y 6 meses y luego una vez al año, al igual que la resonancia, todo dependiendo de la evolución de la condición del paciente y por supuesto considerándolo en forma conjunta con el genetista, el clínico y el oncólogo. Bueno, los tumores hereditarios de la infancia con mutaciones germinales en genes supresores de tumores, acá hay algunos de ellos, algunas que ya nombramos. Acá vendría a ser el gen que se modifica, la localización cromosómica de este gen, el síndrome hereditario asociado, por ejemplo, el retinoblastoma familiar que predispone al retinoblastoma y el osteosarcoma, está en el gen RB1 que está localizado en el cromosoma 13. Aquí tenemos muchos otros genes en estas localizaciones cromosómicas, se los voy a dejar para que ustedes lo vean, no los voy a prolongar para no hacerlo más largo, más extenso, pero sí tener en cuenta que además de las enfermedades que ya nombré, la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 también está incluida dentro de estas patologías que predisponen o aumentan algún tipo de cánceres, por ejemplo neurofibromas, sarcomas y gliomas, es decir que los controles rutinarios también deben incluir imágenes del sistema nervioso central y seguimiento por el oftalmólogo. Bueno, las asociaciones WAR, Dennis y Drash asociado al tumor de Wilms, estos otros que ya nombramos, bueno, y la poliposis juvenil, por supuesto, con el cáncer de colon y páncreas, entre otras asociaciones, también con asesoramiento familiar necesario. Bueno, acá hay otros ejemplos de alteraciones cromosómicas más frecuentes en las leucemias infantiles, que, como ustedes saben, es el cáncer más frecuente en la infancia. La leucemia aguda linfática, porque las leucemias, como veremos más adelante, pueden ser de varios tipos, la aguda o la crónica, y la linfoblástica o no linfoblástica. La linfoblástica tiene alteraciones cromosómicas muy características que pueden ser variables y tener genes implicados diversos, lo cual nos va dependiendo del fenotipo de la célula afectada principalmente, nos va a dar, bueno, la mayor frecuencia, la primera línea que estoy marcando aquí es la alteración cromosómica más frecuente, que es la 411, con el fenotipo de células B inmadura, que entre un 60 y un 80% en menores de un año y entre un 5 y un 10% en mayores de un año. Y bueno, generalmente se caracteriza por presentarse en estos lactantes, como dije el porcentaje, con una hiperleucocitosis muy característica y que el pronóstico no es bueno. Existen otras alteraciones cromosómicas, como les estoy diciendo, en donde los pronósticos pueden ser mejores y obviamente va variando la presentación en el rango etario diferente y con un porcentaje de hiperleucocitosis diferente. En el caso de las leucemias agudas no linfáticas, son otras las alteraciones cromosómicas y también tienen marcadores pronósticos de bueno o mal pronóstico. Con mayor frecuencia el T911 o la alteración cromosómica 911, que es el de mayor frecuencia y que por supuesto en este no podemos decir el pronóstico varía también de otras características. Esto no es que lo tengan que saber ustedes de memoria, simplemente es a modo de ejemplo y de lectura para que tengan en cuenta todo esto y sí, por supuesto, las más frecuentes. En el méduloblastoma,
Hay también algunos marcadores genéticos, también lo hay en el neuroblastoma, en el tumor de Wilms, en el rabdomiosarcoma alveolar y en el sarcoma Ewing. Como podrán ver, son muchísimas las alteraciones y las variaciones, inclusive dentro de los mismos genes, que pueden variar de acuerdo si es el brazo corto, el brazo largo, un locus u otro. Y todos van a representar distintos valor diagnóstico y pronóstico en la evolución o comportamiento de este tumor. Como conclusión, en realidad este pantallazo general que hablamos de genética, porque sin dudas hablar y desarrollar esto es muy específico y muy profundo, aunque avances del laboratorio nos están permitiendo configurar un mapa cada vez más detallado de las alteraciones genéticas más frecuentes en tumores pediátricos, todavía no disponemos de la suficiente información que nos permite estratificar con mayor eficacia a los pacientes y predecir con más fiabilidad la respuesta al tratamiento. Es muy importante esto que estoy diciendo, ya que si lo pudiéramos hacer o tuviéramos toda la información suficiente, el poder estratificarlos de diferente forma nos daría esta eficacia para poder predecir qué respuesta a estos tratamientos pueden llegar a tener estos pacientes y poder definir aún más el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Sabemos que más conocimiento del genoma humano y disponibilidad de técnicas de alto rendimiento existen para el estudio de las alteraciones genéticas y perfiles de expresión, microarrays y chips de ADN. Esto contribuirán significativamente, sin dudas, a un mayor conocimiento de la genética y la patología molecular de los tumores infantiles. A esto apuntamos también para nuevas terapéuticas en donde se podrían aplicar más específicamente y más puntualmente, causando, por supuesto, mucho menos toxicidad, reacciones adversas, tiempos de tratamiento, tratamientos ambulatorios, entre otros beneficios. En un futuro no lejano seremos capaces no solo de determinar qué tumores responderán mejor a un tratamiento, sino también predecir qué tratamientos resultarán más o menos tóxicos para este paciente, como les decía recién, y la identificación de polimorfismos genéticos asociados va a determinar una aplicación racional de protocolos terapéuticos y esto va a brindar mayor beneficio para el paciente en términos tanto de mortalidad como de morbilidad. Muchas gracias por su atención.